Estimado participante, para la Superintendencia de Administración Tributaria es un verdadero gusto darte la más cordial bienvenida al presente curso que lleva por nombre Principales costos y gastos deducibles en el ISR, en el cual haremos una breve descripción sobre aspectos importantes que debes considerar en la elaboración del cierre anual, así como en la preparación y presentación de la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Iniciemos entonces el curso. Para iniciar este curso y tener una mejor comprensión del mismo, debes tener claro que en el ISR, de acuerdo al decreto 10-2012, que es la Ley de Actualización Tributaria, existe separación de las rentas o ingresos por categorías, o sea, dependiendo del origen o la fuente de donde obtienes tu renta o ingreso. Estas categorías son las siguientes. La primera categoría es la categoría de actividades lucrativas. La segunda categoría, las rentas del trabajo. Y la tercera categoría, las rentas de capital y las ganancias de capital. El impuesto en cada categoría debes determinarlo y pagarlo por separado. Por eso es que le llamamos que el impuesto sobre la renta tiene un sistema cedular. Por ejemplo, el impuesto determinado en la categoría de rentas del trabajo no lo puedes pagar en el mismo formulario de la categoría de actividades lucrativas o de rentas de capital, porque cada categoría tiene un tipo impositivo diferente y la SAT a través de su herramienta Declaraguate pues tiene a disposición de los contribuyentes un formulario diferente para el pago del impuesto en cada categoría. Por el nombre del curso, la categoría que abordaremos o en la cual centraremos nuestra atención es la categoría de rentas de actividades lucrativas. Te comento que en esta categoría hay dos regímenes, siendo el primero de ellos el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas y el segundo es el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. La diferencia entre ambos regímenes es que en el régimen opcional simplificado no puedes deducir costos y gastos, mientras que en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas la ley sí te permite deducir, restar o aprovechar los costos y gastos en que hayas incurrido o que hayas realizado en el periodo que estás cerrando o que estás liquidando. Para comprender un poco más del tema, vamos a ver unas definiciones importantes que se manejan en este tema, como lo son las siguientes. Renta bruta. Dice acá que es la suma de todos los ingresos que hayas percibido en el periodo de liquidación. La determinación correcta de la renta bruta es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando veamos la deducción de gastos, verás que algunos gastos tienen un límite en el monto a deducir, el cual
se calcula sobre el total de la renta bruta. Otro concepto importante a explicar es el de rentas exentas. Se dice que son los ingresos o rentas que por disposición de la misma ley no pagan impuesto. Para tener claridad cuáles son esas rentas exentas en el régimen de utilidades y actividades lucrativas, debes referirte a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012. Veamos qué otra definición tenemos. Renta imponible. Dice que es el resultado de restarle a la renta bruta las rentas exentas y los costos y gastos deducibles de acuerdo con la ley. Veamos seguidamente un ejemplo de la estructura que la ley indica debes realizar para determinar si debes o no pagar impuestos sobre la renta. Para determinar si debes o no pagar impuesto, debes partir por establecer tu renta bruta, o sea, el total de tus ingresos. A este monto establecido le debes restar la totalidad de los costos y gastos y las rentas exentas, con lo cual obtienes tu renta neta. Si observas la estructura, al total de la renta neta se le están sumando los costos y gastos de rentas exentas y los costos y gastos no deducibles. Esto se hace así porque en la línea de costos y gastos totales están incluidos los costos y gastos no deducibles y los costos y gastos de rentas exentas. Esa es la razón por la que estos valores se suman en la parte de abajo. Y luego, lo que obtendrás seguidamente será tu renta imponible. Esta renta imponible la debes de multiplicar por el tipo impositivo, o sea, el 25%, y de esta forma obtendrás tu impuesto a pagar. En esta estructura puedes observar que hay una separación de renta exenta y renta gravada. Se hace esta separación porque la ley dice que se deben registrar contablemente por separado los costos y gastos de las rentas afectas y de las rentas exentas, aplicando directamente lo que corresponde a cada una de ellas. Si tú, como contribuyente, no lo haces, la SAT lo hará en tu lugar. Claro, la SAT lo hará respetando lo que indica la ley. Y bueno, ahora ya sabes que si tienes rentas exentas y rentas gravadas, debes hacer dicha separación. Y bueno, a ver qué más debes de considerar en la deducción de costos y gastos en tu declaración jurada anual. Bueno, pues acá tenemos que hay dos aspectos importantes. Veamos cuál es el primero. La procedencia de las deducciones. Importante. Y el segundo, las limitaciones en el monto a deducir. Okay. Veamos inmediatamente a qué se refiere cada una de ellas. Veamos primero a qué se refiere o qué significa cuando se habla de la procedencia
de los costos y gastos en el ISR. Veamos. Continuamos con la procedencia y vemos que nos dice que el titular de la deducción haya efectuado la retención del impuesto cuando corresponda. Esto significa que si estabas obligado a retener en el pago de un proveedor o no lo hiciste, no podrás deducir ese monto, aunque la ley te da la oportunidad de que si pagas a la SAT el impuesto que no retuviste oportunamente, puedes hacer deducible ese valor pagado a tu proveedor. Claro, recuerda que si pagas un impuesto fuera de tiempo, corres el riesgo de que te sancionen por no hacer la retención cuando correspondía. ¿Qué otro aspecto podemos observar en la procedencia de las deducciones? Cuando tengas o pagues sueldos y salarios, debes tener claro que a partir de 3 trabajadores debes documentar tu pago con la copia de la planilla del IX. Ahora bien, si tu actividad es la prestación de servicios de transporte, debes documentar tu pago con la planilla del IX a partir de un trabajador. Esto de acuerdo al reglamento de inscripción de patronos en el régimen de seguridad social. Pero, ¿qué pasa si solo tienes 1 o 2 trabajadores y tu actividad económica es distinta a la prestación de servicios de transporte? Ok, en esa situación, para que tu gasto de sueldos y salarios sea deducible, lo puedes documentar con recibos, copia de cheques pagados, etc. Ok, y para continuar con la procedencia de los costos y gastos deducibles, debemos de verificar la documentación de soporte o de respaldo de los costos y gastos deducibles. Documentos y medios de respaldo. La documentación de soporte, fíjate que acá hay algo muy importante. Y es que todos los costos y gastos que vayas a deducir, puede ser, fíjate bien, digo, puede ser que cumplan el filtro de que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables. Pero también deben estar respaldados con la documentación correspondiente. La documentación debe indicar claramente cuál fue la operación que se realizó, ya que así demuestras que esa operación
tiene relación con tu actividad económica a la que te dedicas. Dentro de la documentación de respaldo podemos citar, entre otros u otras, facturas de pequeño contribuyente, facturas especiales, así como también recibos de caja, declaraciones aduaneras de importación con su respectiva constancia autorizada de pago, y otros documentos de respaldo como pueden ser planillas, libros de salarios, estados de cuenta bancarias, entre otros. Y entonces estos serían los puntos más relevantes, más importantes que debes tener claro en cuanto a la procedencia de los costos y gastos deducibles. Continuamos con otro aspecto importante, como es el siguiente. Limitaciones en la deducibilidad. Pero, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere? Veamos inmediatamente a qué se refiere. Y pues se refiere a los porcentajes o montos o topes o techos que la ley permite deducir en ciertos conceptos o rubros de gastos. Por ejemplo, en sueldos, salarios, aguinaldos, bonificaciones, comisiones, cuando dentro de tu personal pagues a socios, a consejeros, a esposa o esposo, familiares o parientes, solo puedes deducir el 10% de tu renta bruta. O sea que si el monto total pagado a estas personas durante el año supera el 10% de tu renta bruta, el excedente o la diferencia no la puedes deducir. Otro rubro es de aguinaldo y bonificación o bono 14. Solo puedes deducir hasta el 100% del salario mensual, salvo si existe en tu empresa pacto colectivo, esto derivado de la existencia de un sindicato. En ese caso podrás deducir más del 100% del salario mensual. Otro rubro, indemnizaciones. Si utilizas el método indirecto, o sea, la creación de una reserva o de una provisión, solo puedes deducir el 8.33% del total de las remuneraciones anuales. Cuentas incobrables. Si utilizas el método indirecto o de reserva, dicha reserva no podrá exceder del 3% de los saldos deudores de cuentas y documentos por cobrar. Es importante que tengas claro que este saldo debe ser exclusivamente originado de la actividad con tus clientes. Y continuando con los porcentajes legales permitidos a deducir, debes de saber que si haces donaciones a asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, de asistencia
o servicio social a las iglesias, por ejemplo, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y partidos políticos, solo puedes deducir el 5% de tu renta bruta, ni de un monto máximo de 500,000 anuales. Ahora bien, si tú haces donaciones a entidades del Estado, para este tipo de donaciones no tienes límite. Puedes donar la cantidad que tú quieras. Otro rubro que tiene un porcentaje legal es el de honorarios. Por pago que hagas de honorarios por servicios que te presten desde el exterior de Guatemala, solo puedes deducir el 5% de tu renta bruta. Viáticos. Viáticos pagados para ser utilizados dentro y fuera del país, solo puedes deducir el 3% de tu renta bruta. Y tenemos otro rubro que es el de regalías. Por regalías que pagues, solo puedes deducir el 5% de tu renta bruta. Ok, es importante que recuerdes que aparte de respetar los límites o porcentajes de costos y gastos que acabamos de ver, estos costos y gastos deben cumplir con otros requisitos, como lo es la documentación de respaldo. Pero hay un requisito bien importante en cuestión de aceptar la deducción de costos y gastos. Veamos cuál es ese aspecto importante. Bancarización. ¿Qué es la bancarización? ¿A qué se refiere? Veamos inmediatamente qué significa esto de bancarización. Bancarizar un gasto significa que debes de demostrar cómo fue realizado el pago al proveedor, qué medio se utilizó para realizar el pago. El gasto puede cumplir con los requisitos anteriores, o sea, los que vimos anteriormente, pero si era necesario hacer la bancarización y no realizaste la misma, la deducción de tu gasto no procede o no procederá. Pero aquí hay una pregunta y es, ¿cómo saber cuándo debo bancarizar un gasto? ¿Cómo saber que debo realizar esa bancarización? En el tema de impuestos y específicamente para la deducción de costos y gastos, la ley indica que se debe bancarizar a partir del monto de 30,000. Significa que si haces pagos por este monto, debes hacerlo por medios distintos al efectivo. Puedes utilizar tarjeta de crédito, de débito, cheques, transferencias, entre otras. Y es importante que sepas que si en un mes hiciste varios pagos a un mismo proveedor y que el total de estos pagos, o sea, al sumar todos estos pagos, superan el monto de 30,000, la ley indica que se tomará como un solo pago y por consiguiente debes de bancarizar. Ok, ya vimos tres aspectos importantes en el tema de costos y gastos y vimos algunos rubros
cuando hablamos de los límites o topes o porcentajes legales para deducir, vimos algunos, y digo algunos porque no son los únicos. Hay otros rubros que también debes considerar importantes. Veamos cuáles son esos otros costos y gastos importantes. Brevemente, veamos cuáles son esos otros costos y gastos a considerar. Y tenemos el rubro de costo de producción y de venta. Dentro de este rubro se incluye todo lo relacionado a los costos de fabricación, de producción, como por ejemplo, compras de materia prima, inventarios, entre otros. Otro rubro es gastos de transporte y combustible, que puede ser por distribución de bienes o de personal, o prestación de servicios de transporte, etc. Debes de contar con la documentación de respaldo correspondiente. Tenemos otro rubro que es el de seguros de vida. Dice la ley que debe ser exclusivamente en caso de muerte del empleado. También el seguro puede ser por concepto de accidente o enfermedad. Esta deducción aplica solo si el seguro es en beneficio exclusivo del empleado, del colaborador o los familiares de éste. Importante, si el trabajador paga algún monto por concepto de seguro, ese monto pagado por el empleado no lo puede hacer deducible el patrono. En el rubro de arrendamientos, puede ser por bienes inmuebles o bienes muebles, como bodegas, equipo de cómputo, etc. Deben ser utilizados o relacionados a la actividad económica a la que te dedicas. Aparte de la factura, debe existir un contrato de arrendamiento. Otro rubro, mejoras efectuadas a inmuebles arrendados, cuando no sean compensados por el propietario del inmueble. Tiene que dejarse en el contrato de arrendamiento quién será la persona responsable o la que se hará cargo de las mejoras al bien. En el rubro de impuestos, tasas y contribuciones, dice la ley que en este rubro se puede deducir lo que efectivamente hayas pagado. Aquí podemos colocar de ejemplo el pago del YUSI, siempre y cuando el bien inmueble por el cual se pague esté a tu nombre o de la empresa. También puedes colocar el excedente del ISO. Esto solo si estás en la opción A de acreditamiento, o sea, cuando estás en la opción de ISO acreditable a ISR. Por favor, consulta la ley del ISO para tener más claridad. Importante es que comprendas que en este rubro de impuestos, tasas y contribuciones no son deducibles los recargos, intereses y multas tributarias ni de otro aspecto. En el rubro de intereses, dice que deben de ser generados y pagados por préstamos y otras operaciones realizadas con entidades financieras debidamente constituidas, y para la deducción de este rubro debes de considerar también lo que te dice el artículo 24 del decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. En el rubro de pérdidas por extravío, rotura, daño, destrucción de bienes, esto es aplicable al tema de inventarios y debes de tener presente cuál es el escenario o las circunstancias en que se den o
o cómo ocurran estos eventos, así es como debes documentar y respaldar la deducción. Lee, por favor, el reglamento del impuesto sobre la renta para tener más amplio sobre cómo proceder cuando se trate de pérdidas por extravío, rotura, daño, destrucción de bienes. Y continuemos entonces con los otros rubros de otros costos y gastos que también son importantes. Veamos. Gastos de mantenimiento. Son deducibles siempre que no sean mejoras permanentes que aumenten la capacidad de producción del bien o alarguen la vida útil del mismo. Para el rubro de gastos de promoción, publicidad y propaganda. Dice que será deducible siempre que estén debidamente documentados y que se hayan efectuado en medios masivos como vallas, radio, prensa y televisión. Gastos generales y de venta. Si usas este rubro o concepto, el monto que reportes debe de estar integrado, documentado y no debe tener ninguna relación con los gastos que hayas reportado en las casillas anteriores de la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Algunos contribuyentes en este rubro lo que hacen es colocar los excedentes a los límites legales, lo cual es incorrecto y será motivo de ajuste por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Otro rubro es las depreciaciones. Debes respetar los porcentajes a aplicar de acuerdo a lo que indica la ley, teniendo en consideración que los activos estén a tu nombre o de la empresa y que se utilicen para generar renta gravada, que contablemente aún tengan saldo para depreciar. Otros gastos que se pueden mencionar y que se pueden considerar como importantes son las amortizaciones, gastos de organización, pérdidas cambiarias y cuotas patronales. Entonces, como verás, estos con la explicación de estos costos y gastos, pues terminamos esta breve descripción de los principales costos y gastos deducibles en el ISR, en los cuales la SAT ha encontrado inconsistencias al momento de practicar revisiones o auditorías. Y bueno, pues con esto llegamos al fin de este breve curso y esperamos que el mismo sea de utilidad en tus labores y en el cumplimiento de tus obligaciones tributarias o de las obligaciones tributarias de las personas a quien le prestas tus servicios. Agradecemos tu atención y te invitamos a que estés atento a los cursos que SAT pone a tu disposición para tu orientación en el tema de impuestos. Y bueno, pues será hasta una próxima. Gracias por tu atención.